Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Lady Joana Garzón Poveda, soy en cuarto semestre de la carrera de Psicología y para ese trabajo escogí el tema jóvenes infractores. Bueno, como es sabido, las conductas antisociales y delictivas hacen parte de los comportamientos que mayor impacto tienen en la sociedad y peor es el caso cuando estas conductas se manifiestan por adolescentes. Dichas conductas se generan debido a diferentes circunstancias en las que se desenvuelven los jóvenes. Según un estudio de la Universidad Javeriana, desde la perspectiva psicosocial existen tres grupos de factores de riesgo que pueden originar ese tipo de conductas. En primer lugar están los factores contextuales. Entre los factores contextuales están los centros educativos, ahí se incluye la delincuencia escolar, la inasistencia escolar, el fracaso escolar. El segundo grupo son los factores familiares. En los factores familiares encontramos la separación de los padres, los conflictos maritales, el maltrato infantil, e incluso padres que también son delincuentes y las pautas de crianza inadecuadas. Y por último están los factores individuales que hacen referencia a las actitudes pues, que tiene el propio adolescente, como por ejemplo la extroversión, la astucia, entre otros. Las conductas delictivas de estos jóvenes tienen serias consecuencias como por ejemplo los hogares destruidos, ambientes de terror e inseguridad, lesiones físicas y psicológicas e incluso la muerte pues, de los jóvenes que cometen este tipo de actos y la muerte de personas que por el contrario siguen la ley al pie de la letra. En determinadas partes de Bogotá se puede observar que este tipo de conductas es más frecuente y esto se debe al índice de pobreza. Teniendo en cuenta esto, el trabajo de investigación está orientado a determinar cuáles son las circunstancias en que se desenvuelven los jóvenes infractores de Ciudad Bolívar, pues teniendo en cuenta que esta es una de las localidades con mayor índice de pobreza y de violencia. Considero que es de vital importancia tanto para mi carrera como para la sociedad indagar acerca de este tipo de problemáticas, ya que como es sabido la adolescencia es una de las etapas más importantes en el desarrollo de la persona. Según Carlos Feixa, la adolescencia es como un segundo nacimiento, pues es en esta cuando se desarrollan los rasgos más elevados, los rasgos humanos más elevados y complejos. Es decir, que el joven decide qué es lo que va a hacer con su vida. Por ejemplo, estudiar, trabajar o en este caso cometer actos delictivos. Es importante aclarar que el hecho de empezar a robar, incluso asesinar o comercializar con drogas, no es una decisión que surge de un día para otro, es decir, que el joven no se levanta un día y dice hoy me voy a poner a robar. Este tipo de conductas es el resultado de la unión de varias consecuencias indeseables que tienen influencia en él, como por ejemplo el maltrato infantil, la separación de los padres e incluso pues padres que también son delincuentes. Por esta razón, considero que es importante investigar y pues aportar soluciones a este problema, ya que las consecuencias que puede traer este tipo de conductas no afectarían solamente al joven que las hace, sino también a su familia y en gran parte a la sociedad. Para este trabajo el alcance es de tipo descriptivo y correlacional, ya que como lo mencioné en los objetivos, la idea es identificar los rasgos de personalidad más comunes en los jóvenes infractores mediante un test de personalidad con el fin de establecer pues cuál es el perfil que tienen estos jóvenes pues que son infractores. Es de tipo correlacional porque también se van a identificar cuáles son las condiciones en las que se forman los jóvenes infractores, es decir, cuáles son los ambientes o contextos que tienen influencia en la aparición de este tipo de conductas. En esta investigación se manejaron las variables independientes, que son los rasgos de personalidad que tienen los jóvenes, como por ejemplo la extroversión, la introversión, la astucia, la amabilidad, entre otras. Las variables dependientes, que son las conductas antisociales o delictivas que tiene el joven en Ciudad Bolívar, como por ejemplo el robo, el microtráfico, el secuestro, la extorsión, etcétera. Y por último, las variables intervinientes, que son los factores pues, ambientales o los contextos
en los que se desarrolla el joven, como por ejemplo los centros educativos, también está incluido el vandalismo que hay en el barrio en el que él vive, entre otras. La investigación de este tipo no es experimental, puesto que no se van a manipular directamente los rasgos de la personalidad humana. Esta investigación también es de tipo correlacional causal. Es de tipo correlacional porque lo que se quiere hacer es identificar la relación que existe entre ciertos rasgos de personalidad con las conductas delictivas. Y también es causal porque se quiere evaluar el efecto que tienen ciertas condiciones o ambientes en los que vive el joven sobre sus conductas delictivas. Dicho de otra manera, lo que se va a hacer en esta investigación es establecer las relaciones que hay entre las variables que se mencionaban anteriormente. Para dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos de la misma, la población en este caso serán los jóvenes de Ciudad Bolívar, es decir, que el test de personalidad y la encuesta estarán diseñados para los jóvenes que viven pues, en dicha localidad. Para la realización de la encuesta se tendrán en cuenta los factores de riesgo a los que se ven expuestos pues, los jóvenes que viven en esta localidad. La muestra de esta investigación es no probabilística sujetos tipo, ya que los instrumentos están diseñados para los jóvenes infractores de Ciudad Bolívar, es decir, que los jóvenes que no cometen actos delictivos en Ciudad Bolívar no serán seleccionados para la aplicación de la prueba de personalidad y la encuesta. Es evidente que no se trata de una muestra probabilística, ya que no todos los sujetos de Ciudad Bolívar pues, tienen la opción de ser elegidos. Y es importante aclarar que es una muestra sujetos tipo, ya que lo que se quiere hacer es identificar los rasgos de personalidad que determinan este tipo de conductas. Teniendo en cuenta esto, la muestra para esta investigación será un grupo de jóvenes infractores de Ciudad Bolívar de 20. Los instrumentos para la recolección de datos que se van a usar en esta investigación son dos. El primero es un test de personalidad de escalamiento tipo Likert, es decir que cada ítem contará con 5 opciones de respuesta, donde las respuestas son totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indeciso. Y serán pues 30 ítems. El otro instrumento es una encuesta que es la que se va a realizar para determinar cuáles son las condiciones en las que los jóvenes, las condiciones que influencian ese tipo de conductas, y esta encuesta contará con 15 preguntas y 2 opciones de respuesta. La técnica estadística que se va a usar en esta investigación es la regresión lineal. La regresión lineal es una técnica que nos permite evaluar el efecto que tiene una variable sobre otra. Es decir, que en este caso yo puedo tomar la variable independiente, que son los rasgos de personalidad, y la variable dependiente, que son las conductas delictivas, y la regresión lineal nos va a permitir evaluar el efecto o la influencia que tienen ciertos rasgos en el desarrollo de las conductas delictivas, y asimismo también nos va a permitir establecer cuál es el efecto que tienen los rasgos, los factores de riesgo ya mencionados en este tipo de conductas, y nos va a permitir comprobar la hipótesis que nos planteamos en un principio, que es de tipo correlacional causal.